Hola, hola gente, bienvenidos a todo un nuevo video, muy buenas tardes todos, espero que estén bien. Bueno, volvemos a hablar de Boca, volvemos a hablar de Boca. Boca jugó este fin de semana, este domingo, el Superclásico frente a River en el Monumental y Boca se llevó la victoria. Y no hay más nada que buenas noticias o tranquilidad solamente para Boca. Como dije, Boca se llevó la victoria por 1-0 en un partido parejo y a la vez flojo, porque yo creo que fue un clásico bastante flojo. Si bien los clásicos se juegan con un chip, una cabeza aparte, es un, es un partido aparte, los clásicos, pero fue bastante flojo, por lo menos yo esperaba algo más. De Boca, obviamente, de parte de Boca, y en sí del clásico, porque tampoco creo que River nos haya apretado mucho o bueno, que nos haya hecho sufrir mucho en definitiva. Pero bueno, lo importante es que Boca se llevó la victoria por 1-0, gol de Paredes de penal, penal clarísimo. No sé por qué el árbitro la vio durante bastante tiempo, pero bueno, no importa. Terminó cobrando porque era claro penal y Boca ganó 1-0. Así que bueno, analizando un poco el partido, que ya no hay mucho para analizar. Como les dije, fue un partido bastante flojo, o por lo menos yo esperaba más, en donde los primeros 15-20 minutos yo creo que River apretó un poco a Boca, o salió más despierto River, con más energía se podría decir. Es algo que vengo viendo que a Boca los primeros minutos les cuesta, le pasó contra U Católica de Chile en la Libertadores. Les cuesta despertarse o salir, como que salen bastante fríos al partido y les cuesta empezar a jugarlo el partido unos minutos, pero bueno, después juegan bien y ya sabemos cómo juegan. Este no fue el caso porque Boca, si bien se despertó después de los 90 minutos, el partido empezó a ser un poco más parejo, por lo que yo creo que Boca mereció un poquito más que River, porque River fue esos 20 minutos, pongámosle, y nada más. Eh, pero bueno, digo, este no fue el caso en el que Boca no jugó bien, o sea, no jugó como venía jugando. Obviamente esto tiene que ver con que el clásico es un partido aparte. Quizá por el estado de la cancha también, no lo sé. Pero bueno, Boca no pudo mostrar el juego que venía mostrando contra U Católica de Chile, el segundo tiempo contra Barcelona. No pudo mostrar ese juego y jugar de esa manera que lo venía haciendo perfecto. Entonces, de esa manera, al no poder jugar de su manera, Boca tuvo que buscar otra alternativa, darse cuenta y buscar por qué lado jugar el partido, que eso es una muy buena noticia de Boca y muy importante, que se supieron dar cuenta los jugadores, también a lo mejor se lleva crédito Úbeda, por dónde se iba a jugar el partido. Y que no todos los partidos obviamente se van a jugar como Boca proponga o como Boca quiera, que ya sabemos que Boca trata de jugar a la posición del balón, a circular, a jugar tranquilo. No todos los partidos se van a poder jugar así. Este era uno. Boca se dio cuenta, supieron ver esa falencia, se podría decir, y dijeron, bueno, no podemos jugarlo como venimos jugando, este partido se va a jugar así, de esta otra manera, por acá podemos latimar, por acá podemos ser peligrosos a través de los pelotazos, las pelotas largas de Paredes, y así fue, porque así llegaron las chances de Boca, tuvo dos claras, una que se Merentiel y la otra el penal. Después en el segundo tiempo el Chango tuvo dos o tres, pero bueno, fueron claras y no tan claras porque fueron media flojas, pero bueno, a través de ese juego que Boca se propuso y se dio cuenta que por ahí lo podía ganar, lo ganó el partido. Después sí viene la polémica del último minuto, la jugada del último minuto,
en que piden penal para River. Yo no sé si era tan penal. Yo en dos repeticiones, en dos cámaras, veo que no. Porque no me parece tanto el contacto físico como para que Martínez Cuarta se caiga. En otra cámara, en una cámara veo que sí, en dos que no. Entonces, bueno, ahí era decisión del árbitro, que creo que no lo ve. Por eso digo que el árbitro no tiene toda la culpa. Hay algo de culpa del VAR también, porque lo podrían haber llamado tranquilamente y decirle, mira, hay una jugada peligrosa, rara, dudosa, te llamamos para que lo veas y decidís vos si te parece suficiente el contacto físico como para que sea penal, cobrás, si no, no. Pero bueno, ni lo llamaron, entonces yo creo que hay algo de error del VAR. Pero también hay que decir que lo dijo un hincha de Boca, incluso un hincha de Boca, escúchame, un hincha de River saliendo de la cancha, que River no perdió por ese penal, que no se lo dieron, si vamos a llamarlo penal, o por esa jugada. River no perdió por eso, perdió porque propuso poco y nada. Ustedes dirán, Boca tampoco propuso mucho. Sí, tampoco propuso mucho, no pudo proponer los partidos que venía haciendo, pero se dio cuenta y fue vivo en este tema de saber jugar el partido y saber por dónde lastimar. No muchas veces, no de igual manera como lo venían haciendo, pero la cantidad suficiente como para ganar el partido. Yo creo que Boca fue más pillo, fue más vivo en ese tema, que supo jugarlo al Superclásico, en vez de River no. River quería hacer su juego. em, Tampoco sé si tenían una idea clara de cómo jugar. em, pero bueno, como que si tenían la idea clara, quisieron hacer su juego y como vieron que no podían hacer su juego, lo seguían intentando y después ya como que se les desmoronó todo y más con el gol y se apagaron, o sea, River planteó poco y nada, la verdad. Tampoco es que Boca haya hecho un partido perfecto, pero como digo, fue más vivo, fue más pillo, supo cómo jugar el Superclásico y lo terminó ganando por eso. Y yo creo que merecidamente por eso, porque bueno, supieron darse cuenta por dónde, hasta te digo, por dónde podían encontrar el error del rival. Supieron darse cuenta que es algo muy bueno, repito, porque no todos los partidos se van a jugar de la misma manera o con el juego de Boca o como quiera Boca y menos en la Copa de Libertadores, entonces esto nos sirve mucho. Cuando nos crucemos en otro partido que no podamos plantear nuestro juego por tema de cancha, por tema de que el otro equipo pone una formación muy rápida, muy ofensiva, muy defensiva, que presione mucho, etcétera. Por muchas cosas que no se puede hacer el tipo de juego que viene haciendo Boca y que Boca quiere plantear, que es el de la posición del balón, el de circular y circular, y el de lastimar las mayores veces que se pueda, que lo viene haciendo. Sí tienen que ser un poco más contundente y más finos a la hora de definir, porque tienen muchas chances y el tablero marca poco bulto, digamos. En eso hay que mejorar un poco. Pero bueno, cuando Boca no puede hacer ese tipo de juego, se van a dar cuenta como ahora el domingo y van a decir, bueno, esto ya nos pasó, veamos por qué lado se puede jugar este partido, por qué lado lo podemos ganar o por qué lado lo podemos pelear y los podemos llevar algo a favor nuestro y el partido para nuestro lado. Y bueno, eso es una muy buena noticia para Boca, que Boca, eh, los jugadores y sí mismo Úbeda se vaya dando cuenta de eso y estén atentos y sean inteligentes a, no me sale la palabra, pero bueno, a darse cuenta en sí cómo jugar cualquier partido, ya que no todos se juegan iguales. Entonces, bueno, para mí eso, Boca ganó justamente porque fue más vivo, fue más pillo, mereció por eso, por ser más inteligentes y por ver por dónde podían romper el partido
y generar el error del rival y por donde tenía fisuras el rival. Y River, no sé, se ahogó, propuso poco y nada, inclusive menos que Boca, y no se esmeraron mucho tampoco. eh, Estuvieron como bloqueados todo el tiempo, entonces por eso para mí Boca gana merecidamente y River digamos, no lo pierde por esa última jugada. Y aparte siendo un superclásico, eh, ese tipo de jugadas, sí, también está la de Sala que le cobran a Ayrton Costa, pero bueno, el último minuto, si ya es difícil que en cualquier partido tengan un penal al último minuto, en un superclásico yo eh, creo que es más difícil. Y quizás si era un penal claro, y si el árbitro lo vio y todo, yo pienso que a lo mejor hasta no se lo quiso dar para que no se le arme quilombo, porque si se lo daba, y dudoso como es el penal, porque es dudoso, obviamente Martínez Cuarta exagera la caída, no sé, porque después se le iba a armar quilombo de la parte de Boca también, y iba a ser un quilombo por los dos lados. Pero bueno, yo creo que estuvo bastante correcto el árbitro durante todo el partido. Eh, pero bueno, como digo, Boca no pierde por esa jugada del partido, lo pierde porque propuso menos que Boca y porque no supo ser vivo e inteligente a la hora de decir, bueno, no podemos jugar como veníamos jugando, ¿por dónde podemos jugar este partido? ¿Por dónde podemos ganarlo o traerlo a favor nuestro? No pudieron, no supieron darse cuenta y de ahí lo pierde River. Eh, Desde la propuesta y de las ganas, yo creo también. Y bueno, de la diferencia, yo creo también de la calidad de jugadores, porque bueno, Boca teniendo jugadores más asentados, de gran categoría, como es Paredes, River no, no tenía ningún jugador así, y bueno, le pesó. Así que bueno, yo creo que River no supo jugar el partido, no supo cómo jugar este superclásico. Eh, y bueno, más allá de que fue un superclásico flojo, porque fue flojo, a mí me hubiera gustado ver más, la verdad. Veremos qué pasa en el próximo superclásico este año, tiene que ser en la cancha de Boca, en la Bombonera. No sé cuándo será, pero bueno, veremos qué pasa. Ojalá gane Boca de vuelta y ojalá sea más entretenido y no haya polémicas, cosa que es muy complicado que pase, porque en todo partido hay polémica en la Liga Argentina acá. Así que bueno, pero bueno, como dije, merecido partido para Boca, merecía victoria por ser inteligentes, por saber cómo jugar el partido. River no lo pierde por ese penal que no le dan, vamos a decir. Lo pierde por proponer menos que Boca y por ser menos inteligente. Y si querés también por tener jugadores de menos calidad que Boca. Pero bueno, para mí, bien ganado. Yo creo que el arbitraje estuvo bien. Más allá de la polémica, yo creo que estuvo bien durante todo el partido. Eh, y bueno, Boca jugó bien. Di Lolo hizo un partidazo. En el juego no hay mucho para analizar, como digo, porque no hubo nada exagerado, extraordinario. Fue bastante normalito el clásico. Y Boca no pudo plasmar el juego que venía haciendo, que si hacía el juego que venía haciendo, había para hablar más de 2 horas. Pero bueno, buen partido de Paredes, o sea, excelente partido de Paredes. Los pases que metía, muy bien. Lástima que salió con molestia, pero creo que ya confirmaron que está todo bien, era solo una molestia. Ya pasó, operaron a Marchesín, Marchesín está bien, salió todo bien, así buenas noticias para Boca. Buen partido a Vareiro, no pudo eh, concretar la ley del ex. Yo esperaba ver eso, me hubiera gustado, obviamente, pero bueno, no pudo concretar la ley del ex. Será en el otro superclásico o en otros que vengan, ojalá. Y si no, bueno.
que siga metiendo goles en los otros partidos, no importa si no cumple con la ley del ex. Benetil hizo un buen partido también. Después creo que fue él el que pidió el cambio porque, bueno, como viene con molestias, creo que no podía seguir mucho tampoco y pidió el cambio. Eh, y bueno, Di Lolo, que hizo un partido el mejor del partido, la figura del partido, eh, totalmente contundente y espectacular partido de Di Lolo. Lo mismo, ahora que que hablaba de la jugada polémica, fue un moco de blanco, o sea, hacer eso al último minuto es un mocazo, es totalmente inconsciente hacer eso, porque si te lo cobraban, había hecho Blanco un buen partido, un partido bastante bien, decente, pero con esa estupidez del último, que te podía costar la victoria, fue una inconsciencia total. No puedo entender. Encima Blanco, que venía jugando bien, es un jugador inteligente y todo, que haga eso. Bueno, después, siguiendo por las líneas de lo malo, digamos, si se quiere decir, Weigand, pésimo partido, Weigand no frenó en ningún momento, a Acuña le pasaban todos como si fuera un cono, literalmente. No sé, porque no sé si Barinaga estará tan mal. Y volvemos a lo mismo. Antes decíamos, estará tan mal Blondel que juega Barinaga. Y bueno, no era así. Era por otras cosas que Blondel no jugaba, pero bueno. Y ahora estará tan mal Barinaga para que juegue Weigand. Entiendo, Weigand es hincha a morir de Boca y todo, pero no juega bien. No juega bien y tiene mucha menos capacidad que Barinaga. Así que bueno, hay que buscar un jugador ahí en ese puesto urgente o si no, darle más minutos a Gorrosito que los minutos que jugó demostró ser bastante bueno e ir probando sin, en fin, teniendo a Weigan y Barinaga, correr riesgo lo mismo. Así que bueno, prefiero correr riesgos poniendo un pibe, un chico que vaya a sumar unos minutos antes que a dos grandes que tendrían que estar asentados y tener más experiencia y que no hace nada, la verdad, pero bueno. Em, eso, eso también, Wigan jugó muy mal. Buen partido de Bray, Bray jugó un buen partido, supo cómo jugarlo. Yo creo que se lo habló mucho a Bray también en la semana para que tenga confianza. Se lo vio con un poco más de confianza y supo jugarlo bien el partido. Eh, y después, Ascasillo, el mediocampo delgado, Paredes, bien. Aranda yo creo que estuvo bastante flojo, primer superclásico obviamente, pero creo que ya son 3 partidos al hilo, 3 o 4 partidos al hilo, en el que Aranda no aparece, en el que Aranda no hace mucho, y bueno, se empieza a hacer cada vez más grande el número. Yo creo que a Aranda le pesó mucho la vuelta de Ceballos, por más que el Changuito todavía no esté sumando muchos minutos o esté siendo titular, yo creo que el simple hecho de que vuelva el Chango Ceballos a Aranda le pesó mucho. Quizás empezó a hacer la cabeza y por eso no está rindiendo bien. Por eso decía que había que llevarlo de a poco, no agrandarlo, no meterle mucha presión cuando hacía partidos buenos. Pero bueno, eh, también eso le podría haber jugado en contra. No sé, esperamos se recupere porque obviamente bueno, es crack. Y espero que se recupere porque era importante Boca y que lo siga haciendo obviamente. Pero la cuestión es esta que hace 3 4 partidos que no aparece, no está haciendo buenos partidos. Después, como dije, Merentiel Barreiro bien, Ayrton Costa bien, Blanco bien. En el último minuto ahí se podría haber mandado una cagada muy fuerte que le cueste la victoria a Boca. Y si era así, el hincha de Boca yo creo que iba a ser muy duro con Blanco. Y justamente, pero bueno, iba a ser justo si eran duros. Porque no te puedes mandar esa cagada y en el último minuto. Pero bueno, buenas noticias para Boca, paz, tranquilidad para Boca y para jugadores que estaban, yo creo, en la vista del hincha de Boca.
que los miraban con la lupa, el hincha de Boca, a jugadores que ahora van a poder descansar. ¿Por qué? Porque esta victoria, si perdíamos, iba a caer dura para el equipo, críticas para el equipo, críticas para Úbeda, obviamente, y para esos jugadores que vienen muy flojos, incluido Weigan, incluido Milton Jiménez, Velasco y muchos otros. Iban a caer fuertes críticas para ellos si perdíamos. Esta victoria como que pone paño frío, da una pausa, le da aire a esos jugadores que espero, o sea, aire de que la gente ahora, hasta que se juegue de vuelta, que jugamos el jueves contra Defensa y Justicia, y van a poner, va a ser 10 cambios, va a poner equipo totalmente suplente, va a ser Bray el único que se va a mantener, y bueno, y ahí veremos qué hacen. Esperemos que lo sepan aprovechar esta pausa de ahora de estos días, que la gente no lo va a tener en la mira. Esperemos que lo sepan aprovechar para que juegue, hagan un buen partido y la gente no lo siga unos días más sin tenerlo en la mira. Y vayan así hasta que la gente vuelva a confiar en ellos, en que pueden aportar algo en el equipo, aunque sea en que pueden ser buenos suplentes, porque la verdad que hasta ahora no han demostrado ni siquiera eso. Pero bueno, eso, también paño frío, pausa para esos jugadores que la gente, incluyéndome yo, no los vamos a tener ahí mirándolo con lupa. Esperemos lo sepan aprovechar el jueves y para adelante. Y bueno, que se den cuenta que empiecen a jugar bien porque están en Boca, el club más grande de América y del mundo. Eh, Así que bueno, que pongan un huevo y que se den cuenta en dónde están. Así que bueno, ese fue mi opinión, mi análisis del Superclásico. Como le digo, Boca juega el jueves contra Defensa y Justicia en cancha de Defensa y Justicia. Y después jugamos el martes por Copa Libertadores frente a Cruzeiro. Veremos cómo nos va. Esperemos sumar 3 puntos más en Copa Libertadores. Y bueno, en la liga también, ojalá. Así tenemos 9 de 9 en la Libertadores, que sería muy importante. Si venimos bien, pero sería muy importante. Y ya tendríamos casi que confirmado los octavos de final. Pero bueno, no hay que apurarse. Primero a ganar el jueves y que los suplentes se pongan las pilas. Después ganar el martes y seguir para adelante. Así que bueno, ese fue mi análisis y mi opinión. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y comenten cómo vieron en Superclásico, cómo ven a Boca de los suplentes y estos jugadores que están con lupa en la mira del hincha de Boca. Y bueno, cómo nos ven para el último partido de la primera ronda de fase de grupos de la Copa Libertadores. Así que bueno, comenten, suscríbanse, den like y nos vemos en el próximo video. Chao.